suficiente para el tema. Todos están ya en línea. ¿Puedo arrancar entonces? Vamos a mirar un poquitico el material que les mandé por el WhatsApp, que se llama Derecho Privado en la Era de la Globalización. Por favor, péguenle una miradita rápida al índice. Voy a tratar de darles una contextualización global del tema de los contratos para entrarles a explicar la estructura del libro y cómo vamos a trabajar las diferentes exposiciones. ¿Les parece? Vean en la página del índice que llama Contenido Derecho Mercantil Contemporáneo. En 2 minuticos miren que hay unos titulitos en rojo que llama Derecho Internacional Privado, Legislación colombiana en Derecho Privado, los contratos en la era global, contratos estatales atípicos, mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Aquí no se le escucha, profe. Le fue el micrófono, profe. No le escucha, profe. Profe, tiene Profe, silenciado el tapó micrófono. el micrófono. El micrófono está silenciado. se Eso. ve mi micrófono. Ya, profe, ya. Ya se lo escucha. ¿Ya estoy ya otra vez? Sí. Sí, profe, ya. Sí. Bueno, ¿se ubicaron en el tema del contenido del derecho mercantil contemporáneo? ¿Alguno que me confirme? El Sí. índice en el WhatsApp, pues se hablan en el celular de ustedes. Vamos a trabajar con el celular y con la pantalla y conmigo. ¿Lo abrieron? Sí. Sí, profe. El índice habla de derecho internacional privado. ¿Es el libro de los contratos en la era global? Sí, es lo mismo, es el mismo material, tranquilos. Ah, buen niño. El índice es el mismo, sino que el uno es para maestría y el otro es para especialización. Voy a trabajarle este tema para darle unos indicativos. Bueno, señores, que aquí no hay nada subrayado en rojo. Pues a mí no me aparece. Pues Sardina, se me hace raro porque yo La de siempre tengo PowerPoint. el de PowerPoint. Ok, qué pena, profe. Ah, bueno, no le dé tanta pena, lea simplemente corazón lindo. Vean los temas que están en rojo: derecho internacional privado, legislación colombiana en derecho privado, los contratos en la era global, contratos estatales atípicos y mecanismos alternativos de solución de conflictos. ¿Por qué se trabajan esos temas en ese título que se llama Derecho Mercantil Contemporáneo? Lo voy a hacer desde lo último y me voy a volver hacia la historia para luego adentrarme en Colombia. Y en esa parte cierro, que es la parte que le interesa a usted. Se están dando una nueva manera de hacer las cosas. Cuando yo hablo manera nueva de hacer las cosas, búsquense el otro material que tienen abierto ustedes allí, que se llama Fraude en la Contratación Electrónica. Están ubicados el material azul en el WhatsApp. ¿Están ubicados? Y vayan concretamente a la tercera página del material azul. Simplemente para ubicarles un concepto muy filosófico. El concepto muy filosófico es qué es lo que está incidiendo en la era de la globalización y en la era de la informatización. Están incidiendo 3 factores: la cibernética, la biotecnología y la cuántica. ¿Qué quiere decir esto? Que en el marco de la globalización, el ser humano ha vivido avances vertiginosos en esas 3 disciplinas. Repito, la cibernética, la biotecnología y la cuántica. Eso nos lleva a pensar el mundo de manera distinta.
un mundo sin fronteras, un mundo integrado mundialmente, y la pregunta es, ¿un mundo integrado mundialmente con o sin reglas de Estado? Primero hay que ubicar todo el debate que hemos visto sobre el papel del derecho internacional y si el derecho internacional es o no un derecho. Algunos teóricos consideran que el derecho internacional no es un derecho en sentido técnico, porque si bien existe la normatividad internacional que nadie la duda, y más Colombia que ha firmado todos los convenios, hay un debate sobre los otros elementos del derecho. El derecho debe tener sanción y además de sanción, si no se puede cumplir la sanción, debe tener la posibilidad de coacción. Pues es maluco estar hablando en temas políticos, pero la prueba es Venezuela, que a pesar de que lo tienen atenazado mundialmente, las sanciones son inocuas. Hoy se anuncian unas nuevas sanciones, pero uno no sabe si van a ser eficaces o no en el contexto internacional. Lo único que faltaría es, si los eliminamos con el Estado colombiano, pues una acción de fuerza que lo obligue a aceptar las directrices mundiales. Hoy los Estados Unidos lo están calificando lo mete en la lista internacional del narcotráfico. Pero bueno, lo importante de todo esto es que hay una nueva principialística impulsada por la globalización y por la informatización. ¿Qué sucede con eso? Que hay unas variables que el hombre no controla: la ciencia, la tecnología y la ciencia de los datos. La ciencia de los datos recoge todo lo anterior de las otras dos disciplinas sin importarle absolutamente nada. Es decir, la evidencia muestra que la tecnología es demasiado eficiente al ritmo que va el derecho. Si hay unas nuevas relaciones internacionales, hay unas nuevas relaciones entre los diferentes estados, que no es entre los estados, sino entre los ciudadanos y las personas que integran los estados. ¿Qué va a pasar entonces con el derecho? Si el derecho es la expresión de un estado, de un supraestado, que tiene derecho, que tiene la norma, que tiene la sanción y la coacción para que cumpla, si esto no se cumple de esa manera. ¿Cómo los teóricos están llamando esto? Lo llaman la nueva les mercatoria. ¿En qué consiste la nueva les mercatoria? Pues que hay una nueva conducta de los estados. Cada estado tiene su propia legislación. Colombia tiene en materia de contratación, tiene el Código Civil y el Código de Comercio y otras normas que vamos a ver ahora. Y indiscutiblemente la soberanía se derritió porque las conductas de los supraestados, por ejemplo, la Federación Internacional de Fútbol Aficionado, está por encima del Estado, de todos los estados. Y la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, es la que está colocando las normas de cómo deben comportarse los estados desde el punto de vista de la economía, especialmente desde la tributación y desde el punto de vista de la conducta anticorrupción o compliance, es decir, el cumplimiento de las normas. Esa nueva ley mercatoria nos propone unos nuevos criterios que los vamos a ver ahora que veamos los contratos en la era global. Quiero que se ubiquen con un criterio claro. También les mandé un libro, creo que ahorita en este instante, que se llama Los contratos en la era global. Lo envío no como una materia de clase, sino sobrepasando la clase de unos jóvenes entre cuarto y sexto semestre de carrera. Les estoy mandando unos materiales que superan incluso la especialización y me atrevo a decir aún la capacidad de comprensión de las maestrías, porque plantea el estudio del derecho desde el ámbito económico. Economía que está viendo muy discutida en estos días del coronavirus, porque todos estamos muertos del susto, todos estamos acobardados y nadie sabe, ni siquiera los mejores proyectólogos o futurólogos, qué va a pasar con la economía a partir de problemas biotecnológicos o de bioseguridad o de enfermedades que están agobiando al ser humano. La tal pandemia va a marcar un cambio de conducta económica
que nos va a llevar a pensar la economía de otra manera y en consecuencia el derecho igualmente. Esa es la razón por la cual en términos técnicos he querido abordar esta clase de hoy para ubicarlo en ese sentido. Hay una realidad que ustedes ven en el material azul. Tendrán la oportunidad de trabajarlo, como pueden ver, hace parte de mi tesis doctoral en Buenos Aires. En la página quinta o sexta del material azul que se llama Fraude en la contratación, estamos preñados por la velocidad. Ustedes mismos, muchachos, no aguantan que el celular se les demore en abrir 2 segundos. Eso está marcado por una teoría que es la teoría de la velocidad aplicada en términos de la sociedad. En la página sexta o séptima del material que les indico, dejamos claro que no podemos vivir sin un dispositivo. No tenemos manera de volvernos. Por mucho que quiera, por mucho que yo pelee con ustedes y lo hago cariñosamente, tratando de construir una conducta académica, no tengo manera de oponerme a que estemos en cámaras, estemos en circuitos, interfaz, internet y dispositivos de comunicación. No tengo manera de impedir, por ejemplo, que en este momento ustedes estén viendo mi conferencia y chateando, pero hay que colocarle un autocontrol a ese tema, porque solo en el ámbito del autocontrol se va a medir la conducta humana en lo sucesivo. Ejemplo, si no te quedas en la casita, si no minimizas la estadía en la casa, por mucho que tengas libertad y no medir las consecuencias, pues puedes afectar a la población o al contrario, la población afectar. Es decir, el nuevo derecho, el primer elemento del nuevo derecho va a ser el mismo de la antigüedad, el autocomportamiento, lo que me favorezca, lo que me deje salir adelante, y si lo trasladamos a las relaciones económicas es lo que permita que los negocios se realicen. Yo los invito a que lean ese material. En el primer capítulo estoy hablando de mi sustentación en la tesis de Buenos Aires, porque ahora me voy a pasar a la tesis de la Universidad Complutense de Madrid, donde también les voy a dar una ubicación contextual de qué está sucediendo con el derecho. En sentido general, volviendo al material, el derecho mercantil contemporáneo o el derecho privado o los contratos en la era de la globalización, el derecho privado en la era de la globalización, les puedo decir con toda seguridad que es importante que nos ubiquemos y vamos más adelantico, busquémoslo, los contratos en la era global para tratar de darles un marco conceptual directo sobre eso. Eso está en el numeral tercero del material que dice material de maestría o especialización. En el numeral tercero está una filosofía que pretendemos que la entendamos. Y ahora nos devolvemos al tema en la contratación colombiana. Veamos el numeral 3 de ese material que se llama Contratos en la Era Global. Indiscutiblemente hay una nueva ley mercatoria. Y lógicamente la ley mercatoria es cómo se comportan los mercados y cómo se comporta el derecho en la globalización, y lógicamente se comporta en una tendencia bastante globalizante. ¿A qué nos obliga esto? A tener una nueva postura de la ley mercatoria. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Por ejemplo, hoy estamos obligados al encierro. Estamos globalizados, pero la globalización no quiere decir que tengamos contacto físico directo. Tenemos en este momento, yo estoy con ustedes, que son 32, tenemos un contacto digital. Eso es una nueva manera de relacionarnos con el mundo globalizado. Y toma fuerza ahora en el concepto del mercado toda la negociación que puede haber
vía online, vía comercio electrónico o vía negociación digital. Claro, en la calle está el montón de gente tratando de comprar y hacer filas en los mercados, pero lo ideal sería que las tiendas de provisión, y así va a suceder si esto se prolonga, que todo nos lo van a mandar a la casa, porque las personas que pueden asumir riesgos va a ser un grupo humano más reducido, porque en este momento estamos amenazados por una amenaza que amenaza, si somos exagerados y violamos las normas gramaticales, una amenaza fuertemente amenazante, que te puedes morir o que puedes enfermar a otra persona. Estamos en el ámbito de la biotecnología, de la biociencia, donde prácticamente un desbordamiento de un virus que pudiéramos decir natural o provocado por el hombre, pero por intermedio de la naturaleza, coloca en riesgo toda la humanidad. Allí hay que tener un nuevo discurso. Así como hay que tener un nuevo discurso para la salud, hay que tener una nueva conducta. Así mismo hay que tener un nuevo discurso para el mercado y hay que tener una nueva conducta de entrada. Por mucho que queramos, se impone el comercio electrónico y se impone el pago por medios informáticos. De entrada, algo que usábamos optativa y voluntariamente se convierte prácticamente en una obligación. Si no me quiero contagiar, si tengo más de 70 años, si manejo los medios digitales y me quedo en mi casa, la posibilidad de que todo me lo traigan y yo lo pague es la mejor opción para la salud. Esa es una nueva manera de responderle, en principio, al mundo bioenfermo. En segundo, una forma de adquirir las cosas del mercado, pero no va a haber una nueva realidad en el sentido de que, no va a haber las mismas formas de resolver esa nueva realidad que se nos propone. Hay que resolverlo de maneras que minimicemos los riesgos. Eso es lo que se llama una nueva respuesta a la nueva ley mercatoria. En el 3.1 les proponemos cómo era la ley mercatoria medieval. Acuérdense, en el siglo XV, los mercados y ferias, los pueblitos donde uno va y baja y compra todos los sábados, porque los campesinos bajan. Eso en la antigüedad, donde no habían caballos, donde habían solo caballos, mulas, camellos, pero no habían carros. La gente tenía que bajar a pie, a mula, lo que fuera, y solo podía bajar un día porque demoraba 10, 12, 18, 20, 3 días bajando al mercado con los productos que llevaba al mercado y que pretendía intercambiar. ¿Qué es la nueva ley mercatoria? Una nueva ley del mercado. Y lógicamente, si hay una nueva ley del mercado, tiene que haber una nueva manera de responderle. Es decir, esa nueva ley del mercado nos plantea 3 cosas bastante complicadas. La universalidad, nadie se escapa a la globalización. La discriminación de clase, indiscutiblemente los que tengan mayores comodidades van a estar mejor. Y dentro de ese concepto de discriminación de clase, por la brecha digital, no todo el mundo, así sea el 80 o el 70% que tengan medios digitales, se van a quedar por fuera de las transacciones económicas. Pero ya estamos viendo que en el discurso de anoche Duque estaba diciendo que le iban a garantizar a todas las gentes humildes que la plática les pudiera llegar por una cuenta bancaria. ¿Qué va a pasar con entre comillas, los menesterosos o los señores de la calle que no tienen tarjeta? ¿Les van a abrir de manera gratuita? Pues tendríamos que obligarnos a abrirle una tarjeta y además enseñarles cómo se va a manejar la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, o un papelito si es que tiene celular, o una clavecita mandada al correo electrónico, mandado al WhatsApp, y si el señor de la calle, pues debería tener por lo menos un teléfono sin esos beneficios o otorgárselos de manera gratuita. Ya prácticamente el Estado es el encargado de restringir la brecha digital. Indiscutiblemente, la ley mercatoria ha tenido varios momentos. Cuando surge como tal,
en la guerra, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Luego hay todas unas legislaciones que son las que están en el capítulo primero. La nueva ley mercatoria empieza a ser regulada por lo que llamamos el derecho internacional privado y todo lo que está citado en el capítulo primero de este material, y empiezan a darse unos principios universales de cómo contratar, y se logra pulir con la Convención de Viena sobre la compraventa de mercaderías, es decir, se reglamenta a nivel internacional la compraventa. Y ahora, en la etapa moderna, que estamos hablando de la informatización, las justicias internas no alcanzan a resolver los conflictos de las naciones. Entonces hay una nueva ley mercatoria que propone casi que como justicia internacional el arbitraje internacional y los organismos internacionales. En lo que tiene que ver con el derecho mercantil, estamos hablando de la Cámara de Comercio de París como un organismo muy importante, estamos hablando de UNIDROIT, estamos hablando del Pacto Andino, estamos hablando del Consejo Económico de Europa, que se convierten en organismos ejecutivos, pero que a su vez empiezan a construir mecanismos de justicia para poder que los elementos de la nueva ley mercatoria funcionen a nivel internacional. Indiscutiblemente, todas esas cosas internacionales proponen una profesionalidad, proponen que se está regulando la voluntad internacional, siempre hace presencia la buena fe, siempre hace presencia el pacta sunt servanda, debe haber prudencia y diligencia, debe indemnizarse cuando hay daños, las cláusulas de los contratos deben interpretarse como lo indiquen las partes para hacerla eficaz, y lógicamente el incumplimiento de la ley que nos pongamos de acuerdo es la que conlleva a que podamos aplicar invalidez o cualquier otra cosa. Indiscutiblemente, como estamos en un mercado globalizado, se nos golpea la moneda. Acaba de suceder con Colombia al subirse el dólar. Indiscutiblemente, Rusia estornuda y le pega un madrazo a los árabes, y el petróleo los árabes se lo bajan a 15 pesos, a 20 pesos y hunden la economía. Un solo estornudo de Putin contra los árabes tiró el precio del petróleo al piso para todo el mundo. Es decir, no son los estados los que están gobernando, sino los intereses económicos, y en este caso que estoy indicando los intereses petroleros. ¿Eso qué obliga? A que haya indexación en las monedas. Podemos interpretar que como el oro pasa a valer nada y se conserva en precios de dólares, hay que compensar los valores en las economías, y por eso el peso colombiano pasa de 3.000 y pico a 4.100, 4.200, y a lo mejor va a llegar a 5.000. Eso en términos técnicos es la indexación de la moneda para poderse equiparar en el comportamiento económico mundial. Mire cómo es de delicado la influencia de la red, un estornudo de Putin, un estornudo de los chinos, un estornudo no, un coronavirus que ya se curó en China y se crece en Europa y tiene toda la amenaza sobre América Latina. Esa es una de las razones por las cuales quise trabajar esta conferencia, que como ustedes pueden ver está montada para especialización y para posgrados, no está montada para pregrado, discúlpenme, no porque sean seres inferiores, sino porque los niveles de investigación y de lectura en especialización y maestría son un poquito más altos. Son bastante los libros que debo colocar a leer solamente para trabajar el tema del derecho privado a la luz del derecho contemporáneo, a la luz de la era de la globalización, a la luz de la nueva ley mercatoria. ¿Cuáles son los contratos en la era de la globalización? Señores, los contratos que permitan el intercambio de mercancías a nivel internacional. El contrato más conocido de todos, que ustedes no lo van a trabajar, o yo no sé si se lo di a un joven de último momento, a sabiendas de que le puedo colocar un ladrillo en la cabeza muy fuerte, que llama el contrato de distribución. El contrato de distribución como tal no es un contrato, no está reglamentado en ninguna legislación del mundo. Todo el mundo cree que es un contrato, pero mentira, es una forma de mercadeo que se puede manifestar internamente, y ahí me meto ya en el tema de los contratos nuestros. El contrato de distribución se puede manifestar por intermedio del mandato
por intermedio de la comisión, por intermedio del corretaje, por intermedio de la agencia comercial, por intermedio de la preposición o por intermedio del underrating. Es decir, todas las manifestaciones del mandato, que no es otra cosa que colocar en comunicación al productor o fabricante de productos con el consumidor final. Y eso del consumidor final nos coloca en nuevo estudio en el marco de la ley mercatoria. Es cómo proteger a la parte débil de la relación económica. Y la parte débil de la relación económica es el usuario o consumidor, y por eso gana tanta fuerza la protección del usuario. Hay un nuevo derecho comunista, entre comillas, un nuevo derecho de equilibrio de los derechos, un nuevo derecho liberal que se llama el derecho del usuario, el derecho del consumidor, porque se considera la parte débil, y eso ha obligado a que las legislaciones en el mundo, por ejemplo, en Colombia exista el Estatuto del Consumidor, que se debe entender incorporado absolutamente a todos los contratos en Colombia. Las nuevas relaciones económicas obligan a unas nuevas protecciones. Yo he sido brusco en clase diciendo que en el marco del derecho privado más ternura tiene un ojo de vidrio que el derecho mercantil. ¿Qué quiere decir? Que los derechos fundamentales clásicos no se discuten en el marco de las relaciones económicas. La Corte Constitucional se ha pronunciado en ese sentido, porque el derecho, entre comillas, humanos o fundamentales del comercio son dos: la autonomía de la voluntad y el pacta sunt servanda. ¿Qué es la autonomía de la voluntad? Libertad para contratar, y el pacta sunt servanda, una vez firmado el contrato de ley para las partes. Pero en la era de la ley mercatoria, como estamos hablando de proteger la parte débil, entra en crisis dos cosas. Primero, ante la globalización y la masificación, entra en crisis el principio de la autonomía de la voluntad, porque se imponen los contratos de adhesión. Casi todo el mundo se adhiere a los contratos que le proponen. Son muy poquitos los contratos que se discuten libremente. Y además, por la protección de la parte débil, entra en crisis también el pacta sunt servanda. Contrato de ley para las partes, sí y no. Sí, en la medida en que el contrato no atente contra la ley, contra la ley, el orden público y las buenas costumbres. ¿Qué es la ley, el orden público y las nuevas costumbres en la nueva ley mercatoria? Pues muy sencillo: que no haya abuso de la parte débil, es decir, que aplique el Estatuto del Consumidor. Jóvenes, no se pueden olvidar, en todos los contratos que ustedes tienen allí, aplican todos los principios de lo que estoy hablando, pero en principio el Estatuto del Consumidor aplica. Casi que debemos leernos para desarrollar cualquier contrato el Estatuto del Consumidor, que habla de un montón de cosas, habla de toda la economía, habla incluso de la calidad de los productos, de las normas ISO 9000, de las normas de perfeccionamiento de los procesos. Y todas esas normas se convierten en parte de los contratos que se van a firmar, así las cláusulas no aparezcan por ningún lado. Es decir, la ley mercatoria nos propone que debemos cuidar al usuario o consumidor aún en contra de su propia voluntad. La ley mercatoria impone un estatuto del consumidor que es la norma como los nuevos derechos de protección de la parte débil en la relación económica en la nueva ley mercatoria o en el nuevo orden económico mundial que se llama el derecho comercial contemporáneo. En Colombia, ¿qué sucede? Vamos a mirar. Nosotros estamos avanzados. Existe la ley 527 sobre comercio electrónico. Se han regulado los nuevos contratos financieros, SLIS, Infactor, fiducia mercantil, pero en el trozo anglosajón, los derivados financieros, el crédito documentario. Se cuida mucho sobre cómo funciona la agricultura. Y se está hablando de agricultura por contrato. Se cuida mucho el tema de los transgenéricos, perdón. Se debe hablar del Estatuto del Consumidor, como les estoy indicando, que está regulado en Colombia. Y ya se habla de la contratación en salud, que está proponiendo unos nuevos contratos que incluso se les llaman contratos atípicos en salud.
Hay que identificar la parte débil en las relaciones contractuales, hay que precisar cuál es la debilidad del consumidor, cómo se protege al débil. Prácticamente estamos hablando de los derechos fundamentales en el sector agrícola, en el sector productor, pero no son los derechos fundamentales mirados en el sentido clásico sobre los derechos humanos. Estamos hablando de la protección del quebrantamiento de los dos principios, la autonomía de la voluntad y el pacta sunt servanda, en protección de la parte débil de la relación económica. No puede haber abuso de posición dominante y no puede haber abuso del derecho por parte de quien ostenta los medios de producción, quien es dueño como productor o como es dueño distribuidor. Recuerde el debate reciente de carros que hubo sobre Matos en el caso de la Hyundai, y ese es un debate que va a reflejar absolutamente todas esas cosas. Allí se refirió solamente al debate sobre agencia comercial. Devolvámonos al número 2, por favor, que habla de los contratos en Colombia. Ya se lo he dicho en clase, acuerde de la legislación colombiana. El número 2, por favor, ubíquense allí y ubíquense en el 2. Legislación colombiana en derecho privado, donde ya salen todos los gráficos. No tenemos discusión sobre el Código Civil y el Código de Comercio, ya le he dicho. Vuelvan a oírse la conferencia mía en YouTube sobre el proyecto de unificación del Código, que allí está explicado toda la dictadura del 2. Pero quiero referirme en esta conferencia del día de hoy de manera macro, que qué legislaciones internas inciden sobre el derecho privado interno. Ya no es solo el Código Civil y el Código de Comercio, está el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, está el Estatuto del Consumidor, está el Estatuto Tributario, la Ley de Comercio Electrónico, el Derecho Penal Empresarial y la contratación estatal. ¿Por qué? Ya no solamente estamos hablando del Código Civil y de Comercio. Las normas de civil y de comercio son normas de derecho privado y casi todas las normas que acabo de citar, contratación estatal, penal empresarial, comercio electrónico, tributario, Estatuto del Consumidor, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, están por encima del derecho civil y comercial, porque son normas prácticamente de orden público. Acuérdense la teoría de normas erga omnes. El Código Civil y el Código de Comercio es unos códigos interpartes de los particulares entre estos y el Estado cuando el Estado obra como particular. En cambio, las demás normas se imponen independiente de que yo esté o no de acuerdo y sobre ellas no se puede pactar absolutamente nada. Todas esas normas que acabo de citar alrededor destruyen el pacta sunt servanda. Me faltó también las normas de salud, pero no las puedo meter porque efectivamente eso es parte a toda la legislación en salud y hago alusión a ellas cuando hablo de la nueva ley mercatoria. El Código Civil, recuerdan que tiene 4 libros. El título preliminar, que es constitucional, de las personas, los bienes, las asociaciones, las obligaciones y los contratos. El Código de Comercio tiene 5 libros. Las disposiciones generales, el libro primero de los comerciantes y su asunto, el libro segundo de las sociedades comerciales, el libro tercero de los bienes mercantiles, el libro cuarto de los contratos y las obligaciones mercantiles, el libro quinto de la navegación, y lo que era el libro sexto está en normas complementarias, que es la ley 550 del 99 y la ley 1116. La ley 550, la ley de reestructuración y la ley de recuperación económica, la 1116, estas reemplazaron lo que llamaba el libro sexto de procedimientos, que era el concordato y la quiebra. ¿Qué contiene el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero? Tiene de todo, muchachos. Toda la regulación de la moneda y del crédito en Colombia. El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero es la Ley 63 del año 93 y es lo que regula el dinero y el funcionamiento de las entidades financieras, que son las finanzas, la plata de Colombia. Entonces, ahí está regulado absolutamente todo.
El Estatuto del Consumidor, muchachos. ¿En qué consiste el Estatuto del Consumidor? La protección de la parte débil, la Ley 1480 del 2011. Nos habla de la obligación de todo sobre el producto. Las normas de calidad, la publicidad, la protección, la salvaguarda o responsabilidad por daños defectuosos, o un principio de garantía de que los productos no van a estar dañados cuando lleguen al consumidor final. El Estatuto del Consumidor protege no solamente el contrato, protege la humanidad completa, es decir, los derechos fundamentales comerciales están en el Estatuto del Consumidor. El nuevo comunismo, el nuevo equilibrio frente al abuso del capitalismo abusivo se llama el Estatuto del Consumidor aquí y en cualquier parte del mundo. Es la defensa de la parte débil. No hay que ir al tema de los derechos fundamentales, hay que ir al Estatuto del Consumidor y se ha creado un organismo policivo judicial integrado que se llama la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que tiene competencia sobre estos asuntos. Que alcance para todos los problemas que tiene Colombia es distinto a que no exista la herramienta. Indiscutiblemente, en ese Estatuto del Consumidor hay tres partes que hay que tener muy en cuenta y que hay que saberlas aplicar cuando hablamos de cada contrato en particular. Tenemos que hablar del productor, del proveedor o expendedor, del consumidor o usuario. Y esas tres partes empiezan a tener derechos y siempre debe haber presencia en el marco de los deberes de la buena fe, no solamente contractual, sino de conducta como ser humano. Es decir, respeto a la buena fe, a la excelente información sobre las personas y los productos, porque si yo no tengo la información integral de un producto o de una persona, o no negocio, o negocio en condiciones diferentes. Y esa es la mayor protección. El mayor derecho fundamental que hay en las relaciones económicas es la posibilidad de que me entreguen la información de todo para yo o no negociar o simplemente negociar en condiciones distintas. Indiscutiblemente se debe garantizar la calidad de los productos y de los procesos en toda su integridad y por eso se ha creado una cosa que se llama en la Ley 1480 la garantía legal. Todos debemos ser capaces de garantizarle a los consumidores que si sale malo el producto, que si sale malo el servicio, debe ser capaz de reponerle. ¿Está claro? Todos los contratos tienen la garantía legal. ¿Qué es la garantía legal en términos del derecho clásico civil? Los elementos del contrato, los elementos esenciales, los naturales y los accidentales. Ya los elementos naturales no están tan sueltos. Lo que llaman los vicios redhibitorios y el saneamiento por evicción están todos resueltos en el Estatuto del Consumidor. Si nosotros hablamos del 1501 y vamos a hablar de los elementos naturales del contrato, ya no son tan naturales, ya son legales, ya se vuelven esenciales porque un producto no puede estar desviado, no puede estar bajo de calidad y hay que tener claro la relación de las partes, los elementos de los sujetos y objetos del contrato. Los sujetos deben ser los idóneos y cumplir a veces, por ejemplo, en el tema de salud, condiciones sanitarias. Parece una bobada, pero el portero de una clínica debe tener por lo menos una tecnología en sistemas de atención prehospitalaria, porque ya le piden una cualificación al sujeto que participa en la relación económica. En sentido general, el material lo he entregado, discúlpenme, encaminado a que ustedes tengan información de él. Asimismo, desarrollamos el estatuto tributario. No hay una sola negociación que no tenga un tratamiento tributario. Tengan cuidado con eso. Si vamos a hablar de contratos, hay que hablar de impuestos. Y en sentido general les puedo mostrar qué impuestos hay en Colombia. Impuesto a las ventas, impuesto al consumo, tributación de las personas naturales, tributación de las personas jurídicas, dividendos y participaciones, impuesto de normalización, que es que el que tenga plata ilegal la legalice, que la tenga plata en el exterior la meta a Colombia, y entonces le imponen un impuesto de renta, debe haber una declaración de activos en el exterior, y todo lo que se llama el procedimiento tributario. La ley de comercio electrónico responde a la nueva manera de hacer las cosas. Ojo, muchachos, cualquier contrato tiene que tener en cuenta el mundo digital. Debe tener en cuenta el Estatuto del Consumidor.
debe tener en cuenta la ley de comercio electrónico, debe tener en cuenta las normas de calidad. Y en general la ley de comercio electrónico sí que está cobrando vigencia en este momentico. Si bien es cierto, las leyes están desde la década pasada, desde el 99, a la brava vamos a tener que conocer el marco jurídico del coronavirus. Quitémoslo de salud y dejémoslo contractual. El marco jurídico del coronavirus se llama la Ley de Comercio Electrónico y el Estatuto del Consumidor, y dentro de él caben absolutamente todas las normas, porque estas dos involucran la compraventa de Viena, los principios UNIDROIT, involucra las negociaciones o los contratos consagrados en el Código Civil y en el Código de Comercio, porque todo se maneja alrededor de la cultura de los datos. ¿Qué es la cultura de los datos? La cultura de la información. ¿Y cómo es la cultura de la información en la modernidad? La interrelación, es decir, estamos intercomunicados. La prueba es que estamos dictando clase y creo que puede terminar siendo más eficiente lo que estoy haciendo en ese momentico que 4 o 5 o 10 horas en el salón de clase. Indiscutiblemente, como hay una nueva manera de hacer las cosas, hay una nueva manera de sancionarlas. Y eso ha dado lugar a una cosa que se llama el derecho criminal de los empresarios o el derecho penal de la empresa. Es triste decirlo, pero el nuevo derecho criminal es el derecho de los empresarios. ¿Qué conductas pueden cometer los empresarios? De todo el Código Penal. Quiten los delitos personales y todos los delitos económicos, todos los delitos contra la fe pública. Los empresarios pueden incurrir en todas las conductas criminales por ocultar un balance, ¿cómo se llama allí? Fraude, falsedad. ¿Y a qué lleva? ¿Con quién cuenta? Con los empleados y los dueños. Concierto para delinquir, y incurren en varias conductas, concurso y concierto. Y, lógicamente, invaden toda la esfera de la economía con delitos de acaparamiento, especulación. Por ejemplo, vamos a hablar de los delitos que están cometiendo los empresarios ahora. Los tapabocas de 100 pesos pasaron a costar 1.200. Acabo de hablar con unos amigos y como gran cosa, dice que nos dan cierta cantidad de tapabocas a 0.35 centavos de dólar, que ni siquiera los van a tabular en pesos, sino que cada tapaboca al por mayor, a hoy, hace 10 minutos o media hora antes de empezar la clase, me lo cotizaron en 35 centavos de dólar cada individualidad, para venderlo a 2.000 pesos, cuando ese tapabocas normalmente vale 100 pesos. Pero la verdad que en este caso se da toda la teoría de la oferta y la demanda. Como hay tanta demanda para consumir tapabocas, pues se acabaron del mercado, y quien lo está produciendo pone las condiciones del mercado. Es la infamia del mercado ante el tema de el consumo masivo, cuando los actos masivos se convierten en de toda la población y la oferta es inferior a la demanda, pues se disparan los precios, y ahí entra el papel del Estado. El único papel que conserva el Estado es poder regular, sancionar, meter a la cárcel o lo que fuera, para que no ocurran este tipo de conductas. Miren que esto es lo que se plantea en todo el tema de la nueva ley mercatoria, que muchachos, pues si ustedes apenas están viendo contratos conmigo, apenas vamos a entrar a ver lo que es el tema de derecho privado, lo que es en la definición de contratos. Acuérdense de la definición que le he puesto en el Código Civil y en el Código de Comercio entre el 1495 y el 864. En este material está en la página 210, en la filmina 210. Ahí empezamos a explicar cada uno de los contratos y recordamos las etapas de la contratación, que son la etapa precontractual, contractual y postcontractual en el derecho privado. Pero cuando hablamos de contratación pública, han de recordar que existe una preetapa, que es la etapa previa de factibilidad y presupuesto, cuando quien interviene es un organismo del Estado. Todo esto nos propone una nueva manera de hacer las cosas. Si hay una nueva manera de hacer las cosas, hay una manera nueva de sancionarlas, pero quiero hacer una reflexión final para poder que entremos a preguntas o inquietudes. Así como sucedió en el siglo XV, está sucediendo ahora. No hay nuevos contratos. Hay una nueva forma de leerlos que adoptan otro nombre. En el siglo XV,
o en el etapa de la primera ley mercatoria, los mismos contratos compraventa se siguió usando, pero entre comerciantes. El mandato pasó a ser mandato mercantil y en el marco de la legislación italiana no romana, y Roma es imperio, Italia, código es modernidad, navegación, desarrollo del derecho, derecho del capitalismo. Y en ese marco se generaron unos nuevos contratos de mandato aplicados al comercio. ¿Cuáles son estos? La comisión, el corretaje, la preposición, la agencia comercial, y el underrating, que corresponde a la etapa de la nueva ley mercatoria, porque underrating es el mandato en la era de los títulos valores digitales, en la era moderna, que tendremos la oportunidad de trabajarlo cuando ustedes lo expongan. ¿Qué sucede con toda esa nueva forma de ver las cosas? No hubo nuevos contratos propiamente, hubo esos contratos clásicos con aplicación a las condiciones de la primera ley mercatoria. Ahora está sucediendo lo mismo. Los nuevos contratos no son nuevos. Por ejemplo, Airbnb no es un nuevo contrato. Es el mismo contrato de Resort de hace 10 años, pero tecnificado. Es el mismo contrato de hospedaje, pero tecnificado. Es el mismo contrato de arrendamiento, pero tecnificado. Es el mismo contrato de servicios del Código Civil, pero tecnificado. ¿Qué quiere decir? Que si me devuelvo históricamente, la mamá de todos los contratos distinto al de compraventa era el contrato de servicios. Acuerde que los contratos clasificaban las obligaciones en obligaciones de dar, hacer y no hacer. Dar, transferencia del dominio, compraventa por excelencia, permuta. Hacer, contrato de servicios, transporte. Como se reguló transporte de manera separada, pues ya no se llama contrato de servicio de transporte, sino que se llama transporte. El de servicio sigue existiendo, pero ya tecnificado llama transporte. Si hablamos con el mismo contrato de transporte, ahora hay otros requisitos adicionales. Contrato de transporte escolar. Y ese contrato de transporte escolar tiene unas regulaciones porque se involucra la vida y los derechos de los infantes. Así sucede también con el contrato de servicios, que luego pasó a ser arrendamiento o locacio. Luego de locacio pasó a ser locacio de servicios, pero ya no hay arrendamiento de servicios, se llama contrato de trabajo. Y ya el contrato de arrendamiento posteriormente, si hablo de locales comerciales, se habla de contrato de arrendamiento comercial. Y también se creó por aparte el tema agrícola que llama el contrato de parcería, y de manera aparte se creó el contrato de arrendamiento de bienes urbanos, y quedó el contrato clásico, que es el contrato de arrendamiento como está en el Código Civil, pero que cada vez se reduce más porque la especialidad, bien sea porque se reglamente o se expidan leyes, o simplemente se siga usando por la vía de la costumbre mercantil. Me están quedando 8 minutos. En sentido general les puedo significar que este panorama nos permite que ustedes abran su corazón al conocimiento, que deban investigar cada uno de los contratos que le correspondió, y en esa dinámica lo que vamos a hacer en el día de hoy es que cada uno de ustedes, con el material que tiene, que ya ha trabajado, que hizo video, que hizo protocolo, van a redactar 25 preguntas con el método de compraventa o con el método de permuta que ya resolvieron. Cada uno de ustedes va a aportar 25 preguntas que las va a subir por la plataforma institucional de la Universidad San Buenaventura, que ha sido tan querida y ha corrido mucho para que podamos hacer todo por una plataforma única, controlable y revisable absolutamente para todos. Tirso, por favor, habilitemos el audio y que los jóvenes pregunten lo que deban preguntar. Aló, estoy atento, rompan el audio, por favor. Rehabiliten el audio de parte de ustedes, jóvenes. ¿Qué pasó que los jóvenes no volvieron a colocar la foto allí? ¿Me pueden decir por qué? ¿Porque no entraron a clase? ¿Qué pasó con las caras? Por favor, quiero ver las caras de los estudiantes en estos 8 minutos. Profe, es que la gente empieza a apagar la cámara junto con el audio. Pues. Ah, bueno, entonces que rehabiliten, pongan el audio, por favor.
Profe, una pregunta. Sí. Sobre el taller, ¿solamente es mandarte preguntas con varias respuestas y señalarte la correcta o no hay Niña necesidad? bonita, tienes que señalar al mismo estilo que hicimos el taller. Tú marcas tú la diseñas. Sí. Tú me la mandas respondida, pero me vas a decir en qué parte del libro está o de qué libro lo sacaste, ¿sí? Y cuál es la respuesta correcta en redacción. No simplemente como la formulaste, ¿está claro? Lo mismo que Listo, hicieron gracias. conmigo, pero tú vas a hacer tus propias 25 preguntas porque vamos, todas las 25, prácticamente vamos a redactar el examen final. Ustedes mismos van a redactar su examen final. Cada uno de ustedes va a aportar 25 preguntas, las vamos a subir al chat, 25 por 32. Ahí va a estar el banco de preguntas y el profesor amablemente, como el día de evaluación final, hacia el tercer corte, tendremos la dicha de lo mismo que ustedes aportaron, lo evaluamos. ¿Les parece? Bueno, profe. Habiliten el audio, por favor, que lo veo que no lo han habilitado. ¿Cuándo tenemos clases para enviarlo? Sí. Profe, Juan Manuel. ¿necesariamente tienen que ser preguntas de selección múltiple o pueden haber preguntas abiertas? No, Tigre, en el mismo modelo de compraventa, elige 5, 5 y 5, hay como 4 modelos. Acuérdate que es una herramienta que tú vas a construir de la misma manera como tú la construyes, tu compañero la van a construir. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Lo que tú construyas la deben construir tus compañeros. Todos van a leerlo de todos y esas preguntas acompañadas con un protocolo de redacción va a ser un protocolo, no, una investigación de entre 5 y 15 páginas con artículos publicables. Es decir, van a escribir con todas las normas mundiales. Listo, profe, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Es que aparte de realizar las preguntas, ¿hay que hacer un video? Sí, niña bonita, lo mismo. Lo que pasa es que ya ahora tienes que tener conciencia de que ya no te voy a imponer 3 minutos. Si tú crees que tu exposición sale en 3 minutos, pero lo veo difícil, porque todos deben tener los mismos 10 elementos. Acuérdate, los 10 elementos de los que hablo: definición, naturaleza jurídica, obligaciones, derechos, cláusulas especiales, causales de determinación, pero aplicada a cada contrato. Y todo el articulado de tu contrato tiene que caber en el modelo que les estoy proponiendo. No olviden, hacen el audio, ese lo tienen hasta el domingo para hacerlo, no se preocupen, pero las preguntas sí las mandan de aquí a las 4:30 para subirlas y tener la posibilidad de corregirlas y decirles, vea, corría tal cosa, tal cosa. ¿Estamos? Bueno, Ok, profe. ¿Y el video lo Gracias. enviamos por WhatsApp o por la plataforma? No, a la plataforma. A ver, a mí me gusta la comunicación WhatsApp, pero tiene un problema práctico, que no tiene control de la universidad. Debe ser mandado por el molde, pero ojo, para comunicación eficaz entre nosotros, eso no les cuesta trabajo. Lo manda por el código, si es video, el video mándenlo por el código QR de aquí al domingo, y lo que hagan, como ustedes están en sus casas en el computador, lo suben al sistema Moodle, que allí buscaremos. Ustedes todos tienen la posibilidad de verlo de todos y entonces van a poder estudiar con los mismos materiales construidos por ustedes. Y al último final vamos a construir la lectura. Vamos a arrancar a partir de la próxima clase entre 4 y 6 exposiciones por clase. Como se atraviesa la Semana Santa, vamos a descansar esa semanita. Yo les doy toda la programación acorde a los grupos. A mí me quedan 2 minutos. Si se corta, les presento disculpas. Un abrazo. Gracias por ser tecnológicos y gracias por ser amables. hasta luego, profe. Bien. Eduardo, Juan Manuel, ¿Cómo? Eduardo, ¿quién va a hablar? Muy bien. Si se corta, buenas tardes. Gracias por aceptar esta conferencia y espero juiciosamente que trabajen hasta las 4:30